Esperá, no sigas. No sigas sin tener tus 10 minutos con Dios. Prepárate, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida por completo. A continuación, el pastor Cristian Capellini. Y hoy comenzamos una semana nueva. Una semana para nosotros los cristianos muy importante, porque en esta semana celebramos la Navidad. Hoy, además, el mensaje número 80 de esta serie de mensajes, Tus 10 minutos con Dios. Qué importante es haber aprendido en todo este tiempo, esta cuarentena, esta pandemia, este aislamiento, a pasar un tiempito con Dios. La propuesta era, aunque sea 10 minutos para escuchar una palabra, 10 minutos para hacer una oración, 10 minutos para encontrarnos con Dios, como una cita. Y en esta semana de la celebración del nacimiento de Jesús, ¿cómo no recordar lo que aconteció en esos días, lo que significó, la importancia, el relato, las circunstancias? Hoy me impactó la palabra de Lucas 2:21, el capítulo 2 que venimos leyendo ya hace unos cuantos días. Me impactó el cumplimiento y la obediencia de María, esta jovencita de aquella región de Israel, que tomó el desafío y la propuesta de Dios que iba a ser usada para que el santo ser viniera a esta tierra. Su vientre fue el lugar de gestación, donde el milagro del Espíritu Santo fue concebido, y aquel que estaba sentado en el trono, reinando, gobernando, siendo Dios por sobre todo, se vistió de humanidad. Lo llama la teología el milagro de la encarnación, donde Dios se hace hombre, pero milagrosamente nunca deja de ser Dios. Es más, fue un riesgo muy grande, porque Él se viste de humanidad, y como hombre, dice la Biblia, Él sintió todas las tentaciones que cualquiera de nosotros podría sentir. Dios dejó su trono para venir a esta tierra, dejó el cielo para llegar a nosotros. Y mientras nosotros, como hombre, podemos saber lo que es la tentación, el dolor, el sufrimiento, la angustia, el llanto, las necesidades, cosa que Dios allí en el cielo no las conocía. Sabía por que conoce al hombre que creó, pero nunca Él había sentido en carne propia lo que significaba tener deseo por pecar. Qué interesante. Fue el riesgo muy grande, porque si Jesús hubiera pecado, hubiera dejado de ser Dios. Pero Él no se halló sombra de variación. Nunca, jamás pecó, porque vino a salvarnos. Dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, la obediencia de María y José, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cumplió, entendió, llevó adelante todo lo que tenía que llevar adelante con altura, con dignidad, como alguien que decide decirle sí al Señor y enfrentar todos los desafíos. Y cuando nace el niño, le pone de nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Qué significa Jesús? El ángel le dijo: pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará, Él traerá salvación. Jesús significa Salvador. Él vino a salvarnos. Él vino con un propósito. Él vino a esta tierra vistiéndose de hombre y sintiendo toda la humanidad en sí mismo, pero siendo aquel hombre perfecto. Algunos
o el apóstol San Pablo en Corintios lo llama el postrer Adán. El Adán que debió ser y no fue. Dios le pidió una sola cosa a Adán, y eso solo que le pidió, lo único. Dios le había dado todo: un huerto, un paraíso, alimentos, hasta una esposa, todo le dio. Solamente le pidió que no hiciera una cosa. Exactamente fue la que tuvo que hacer para traer el pecado, la desobediencia. Y después de Adán, dice la Biblia, todos pecamos. Pecamos, somos pecadores por descendencia de humanidad, porque Adán pecó, pero también somos pecadores porque nosotros hicimos pecado, pecamos, cada uno de nosotros, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alejó del propósito, el pecado nos distanció de Dios, el pecado fue el culpable de traer condenación, pero no fue solo el pecado, fuimos nosotros aceptando el pecado, fue el hombre. ¿Quién puede, como dijo Jesús aquella vez, tirar la primera piedra porque está libre de pecado? Todos dejaríamos la piedra donde está y no podríamos tirar ninguna piedra para acusar a nadie porque nosotros mismos también hemos pecado. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? ¿De qué nos tenía que salvar? Nos tenía que salvar de algo muy importante que nos distanció de Dios: la desobediencia, el pecado, que trajo muerte, condenación, enfermedad, miseria humana, que nos dejó sentimientos tan distantes. El pecado es el responsable de la maldad en el mundo. El pecado es el responsable del odio. El pecado es el responsable de matar, robar, destruir. El pecado es el responsable de todo lo malo que vivimos en este mundo. ¿A qué vino Jesús a salvarnos? El pecado principalmente. El gran problema de Dios y el hombre. Él se vistió de hombre para decir: voy a vencer la tentación. Jesús, dice la Biblia, fue tentado en todo y por todo, pero en él no se halló sombra de variación. Nunca accedió al pecado, nunca cedió a la tentación. Se mantuvo siempre firme y fiel en obediencia al Padre y siempre repitiendo a lo largo de todas las Escrituras, como lo podemos leer: me es necesario hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Porque Él vino a salvarnos, a librarnos del pecado y de todas sus consecuencias. Él vino con un propósito único, mayúsculo: morir en aquella cruz. Él sabía que venía para sufrir. Él sabía que venía para morir. Él sabía que venía para irse en el dolor más grande a través de una muerte en una cruz. Sin embargo, Él vino para hacerlo. Él vino por amor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es nuestro Salvador. Que hoy podamos aceptar este desafío tan grande de recibirlo a Él como nuestro Salvador, porque Él nos salvó, porque Él nos miró con amor y misericordia y vino a perdonarnos de nuestros pecados, y vino a librarnos de todas las consecuencias de ese pecado, solamente creyendo en Él, aceptándole a Él y siguiéndole a Él. Él es el Salvador perfecto. En la vida de la humanidad vinieron muchos con un propósito, pero ninguno tan grande como el de Jesús, el Salvador del mundo. Tu Salvador, mi Salvador. ¿Cómo no celebrar en esta Navidad que un día llegó Cristo vestido en forma de bebé? Nació, creció, se desarrolló como hombre, pero nunca dejó de ser Dios, porque vino con un propósito: salvarnos. En esta semana no solamente celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos nuestra redención, nuestro perdón y nuestra salvación. Que esta sea una verdadera Navidad en Jesús. Esto fue Tus 10 Minutos con Dios. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.